Vámonos ya a Romanos 6, que quedó pendiente. Muertos al pecado. Tenemos que estar muertos al pecado. Morir al pecado, matar el pecado, destruir el pecado. ¿Ya estamos en Romanos 6? Ok, hermanos, Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque muchos pues dicen, pues si el pecado cuando más sobreabunda, mayor es la gracia, pues pequemos para que mayor sea la gracia. Sin embargo, esto no es así, y es lo que intenta Pablo decirnos, que no por andar por gracia podemos pecar para que la gracia sobreabunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿hemos muerto o estamos muriendo? No hay eso de que ya moría el pecado. Ayer moría el pecado, pero hoy tengo otro día. Mañana, si estoy aquí, tengo que morir al pecado. No hay ya morir. Es estar muriendo al pecado. Bienvenido. En ninguna manera, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿Cómo? Es imposible. Sin embargo, hermano, hay muchos que dicen caminar por gracia, pero todavía viven en pecado. Entonces, hay una contradicción y tremenda, hermano. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, tú, hermano, cuando te fuiste a bautizar, tú en ese momento aceptaste que eres un pecador, y cuando te sumergiste en el río, de manera simbólica, quedó hundido o sumergido en el río el cuerpo pecaminoso, ¿verdad? El cuerpo del pecado. Pero esto es todos los días, hermano y hermana. Tú todos los días estás viviendo en ese bautismo, muriendo al pecado, muriendo a tu voluntad, para vivir en vida nueva, en novedad de vida. Voy a volver a repetirlo. Todos los que hemos sido bautizados por Cristo, porque no importa que te bautice el pastor o el papa, si no te bautiza Yeshua, estás frito. Necesitamos ser bautizados con fuego. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo venció y resucitó de los muertos por la gloria del Dios Padre, así también nosotros andemos hoy en vida nueva. ¿Qué es lo que tiene que morir? El pecado, para que nosotros vivamos hoy en novedad de vida, en vida nueva, viviendo por gracia, no por ley, viviendo en libertad, no en esclavitud, viviendo en gozo, no en opresión, viviendo en alegría, no en tristeza. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Tú, hermano, crees en Yeshua y crees que si mueres a la carne, un día Dios te va a dar un cuerpo semejante al cuerpo de su resurrección, o sea, el cuerpo glorificado que obtuvo Yeshua tras su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Bueno, no fue, está siendo juntamente crucificado con Él. Esto es diario, estamos muriendo a la carne, estamos juntamente siendo crucificados con Yeshua diariamente, para que el cuerpo del pecado, o sea, el hombre viejo, sea destruido, pero por el fuego consumidor, no por el agua, porque el agua no puede destruir el cuerpo del pecado, o sea, el hombre viejo. Para que el cuerpo del pecado, o sea, el hombre viejo, el cuerpo pecaminoso, sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. O sea, a Satanás, porque el que sirve al pecado, sirve a Satanás, obedece a Satanás. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿El que ha muerto a qué? El que muere a la carne, el que muere al pecado, entonces está justificado. La ley no lo acusa, al contrario, la ley lo justifica inclusive. Ahora, si morimos con Yeshua, creemos que también viviremos con Él. Bueno, esto, hermano, no es de creer. Diariamente estamos muriendo a la carne y viviendo con Él. No es de que creo que un día viviré con Él, ya vivo con Él. Sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. No es como Lázaro o el hijo de la viuda de Elías,
murieron, resucitaron, pero luego volvieron a morir. El caso de Yeshua el Mesías es totalmente distinto. Él, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se puede enseñorear más de él, ni de ti, ni el pecado, hermano. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. O sea, con un solo sacrificio. No va a venir a hacer otro sacrificio. Uno solo, y ya lo hizo. Por cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, al hombre viejo, a la carne, pero vivos para Dios por medio de Yeshua. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No dejes que reine el pecado. No dejes que se enseñoree de ti la soberbia, la ira, el orgullo, los celos, la lujuria, la glotonería. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales. No dejes que el pecado reine sobre tu cuerpo y sobre tu alma. Para eso tienes la espada de la palabra, para acabar con el pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es lo que quiere este cuerpo? Deleites y placeres, ¿no? Ok, no le obedezcas, no dejes que gobierne tu vida. Ok, hermano. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, tus piernas, tus manos, tu boca, tus genitales, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos para la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos. Ahora estamos vivos, estábamos muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, ¿para qué usas tus pies? Para la justicia. ¿Para qué utilizas tus manos? Ya no para golpear, ni para amenazar, ni para matar. Ahora, hermano, con tus manos sirves al Señor, con tus ojos sirves al Señor, con tus oídos sirves al Señor, con todas tus potencias espirituales también. Porque el pecado, esto es muy importante, no se enseñoreará de ustedes, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay que explicar esto. Si tú vives por ley, sea la de Moisés o la tuya, el pecado se va a enseñorear de ti. No hay manera. Ahora, si por gracia vives, el pecado ya no tiene fuerza. Por eso es importante que vivas por gracia y no por ley. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Otra vez hace la pregunta, ¿sino bajo la gracia? Claro que no, vamos a perseverar en la gracia, hermano, no en el pecado. Antes perseverábamos en el pecado, ¿verdad? Ahora hay que perseverar en la gracia para lo bueno. En ninguna manera, no sabéis, esto es muy importante, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, si tú obedeces a Satanás, al pecado, quedas esclavo del pecado y de Satanás. Ahora, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, porque la paga del pecado es muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero aquí quiero corregir, porque con Dios no somos esclavos, Dios no tiene esclavos. ¿Tú te sientes esclavo de Dios? No. Entonces, hermano, más bien, si obedeces a Dios, no es que quedes esclava de Dios, sino eres servidora de Dios, que es distinto. Pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, ¿verdad?, habéis obedecido de alma a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Esto también de que fuimos entregados está un poco dudosos, porque nadie nos entregó y nadie nos obliga a estar aquí. Y libertados del pecado, bueno, primero libres de culpa y libertados del pecado porque estás viviendo en libertad, porque no te estás dejando enseñorear o dejando que el pecado se enseñoree de ti. Y libertados del pecado, ahora veniste a ser siervos de la justicia, que es lo mismo que ser siervos de Dios. Hablo como humano por vuestra humana debilidad y también por la debilidad de Pedro, ¿verdad?, de Pablo, que así como antes para iniquidad o para la maldad presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros, vuestros cuerpos,
para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia, aunque la justicia seguía juzgándonos, pero no conocíamos la justicia, no conocíamos la palabra de Dios. En ese sentido es que éramos libres. Sin embargo, aunque no la conocíamos, pues la ley seguía juzgándonos, ¿verdad? Ok, hermano. Pero, porque, pues, hermano, es como que yo entre a robar el Woolworth y llegue a la delegación y le diga, no, pues yo no sabía que encarcelan por robar. Pues de todos modos me van a encarcelar, ¿verdad? Aunque no sepa o no. Pero bueno, esto es el caso. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto teníamos de vivir en pecado? Muerte, ok. Mas ahora, porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y ahora que sois siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación de vuestras almas, y como fin la vida eterna con cuerpos glorificados, porque la paga del pecado es muerte. O sea, el que hace pecado muere, queda esclavo. Pero la dádiva de vida, la dádiva de Dios, es vida eterna por medio de Yeshua. Entonces, hermano, solo un necio va a cambiar la vida eterna por el pecado. El pecado, hermano, es muerte. Ok, hermano.